Bueno, vamos a empezar. Os decía que el tema de la charla de hoy es la preciosa sangre redentora del Señor. ¿Por qué este tema? Porque tradicionalmente en la Iglesia, los que sois más mayores lo sabréis, pero tradicionalmente el mes de julio estaba dedicado a la devoción de la preciosísima sangre de Cristo. Igual que el mes de mayo está dedicado a la Virgen María, el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón, el mes de julio estaba dedicado a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual, como dice la Escritura, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Entonces, el apóstol Pedro, que sabéis que tiene una carta en el Nuevo Testamento, después de las cartas de Pablo, en la primera carta del apóstol San Pedro, que tiene dos, la primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, dice lo siguiente: Sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres con algo caduco, con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Él fue predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos en interés vuestro, y por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Os he leído hasta el versículo 21. Primera carta de Pedro 1, del 18 al 21. Bien, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. La llamada que nos hace el apóstol a vivir con la fe y con la esperanza puesta en Dios tiene un sentido, porque uno no pone su esperanza en cualquier cosa, uno no pone su esperanza en cualquier persona, ¿verdad? Uno no confía en cualquiera. Es verdad que pues podemos vivir como con una cierta apertura a la confianza, pues porque los que viven siendo desconfiados son unos amargados. Entonces es bueno vivir con una cierta apertura, ¿verdad? Pero uno no pone la confianza de su vida en lo primero que le pasa. No solemos actuar de esta manera. ¿Cuál es el sentido que tiene poner en Dios nuestra fe y nuestra esperanza? Terminaba diciendo el apóstol San Pedro. Pues nos lo decía al principio: habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, porque aquí se hereda todo, hasta lo malo se hereda, ¿verdad? Y de esto sabemos que venimos a este mundo con el pecado original que se nos limpia en el bautismo. Todos sabemos que las consecuencias del pecado original permanecen en nosotros. Consecuencias del pecado original hay varias. El Señor en el bautismo nos limpia el pecado original, pero las consecuencias permanecen y son varias. ¿Cuáles fueron, por citar alguna, las consecuencias del pecado original? Primero, que el hombre fuera expulsado del paraíso. Cuando Dios crea al hombre, lo crea y lo pone en el paraíso. Por eso nuestra vida está en el cielo, por eso nuestra vida no está en las cosas de la tierra. Hemos sido creados para el cielo, para la comunión, para la amistad con Dios. El ser humano fue expulsado del paraíso porque el pecado produjo una fractura muy grande en la comunión entre Dios y el hombre. ¿Qué más consecuencias tuvo el pecado original? Pues una de las mayores consecuencias fue que el ser humano perdió una serie de dones
que Dios le había dado. Entonces, por ejemplo, perdió la semejanza, la imagen permanece, pero la semejanza con Dios se pierde. Y se pierde una otra serie de dones, como por ejemplo, porque hay dones, los dones hay que distinguir entre dones naturales, dones preternaturales y dones sobrenaturales. Esto no podemos explicarlo ahora porque sería muy largo, pero cuando Dios crea al ser humano le concede una serie de dones. La gracia de Dios, la amistad con Dios, la inmortalidad. Esto es un don sobrenatural. La inmortalidad. Dios creó, lo dice el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. El pecado original tiene como consecuencia la pérdida del don de la inmortalidad. Es decir, que el hombre, que había sido creado inmortal, es decir, no podía morir, a partir del pecado original se puede morir. Y dices, bueno, y esto es algo con lo que nosotros tenemos que vivir y lo sufrimos en nuestras propias carnes con la muerte de los seres queridos y lo sufriremos un día con la nuestra propia, ¿no? La muerte es consecuencia del pecado original. Entonces, cuando dice el apóstol que hemos sido rescatados de la conducta necia heredada de nuestros padres son Adán y Eva. Su conducta necia es la desobediencia, por la cual entra el pecado en el mundo, entra la muerte, el ser humano se expulsa del paraíso, etcétera, etcétera. Ya se ha visto el resto de la historia, ¿verdad? Entonces, por decirlo así simple y llanamente, ¿cómo se arregla esto? Porque todos nosotros estábamos sometidos bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, hemos sido rescatados de la esclavitud. De la misma forma que fue rescatado el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, Dios los sacó de la esclavitud, lo hizo cruzar el Mar Rojo, lo llevó a la tierra prometida. Todo esto sucedió de alguna forma en figura por lo que había de venir después, que es Cristo. Entonces, Cristo a nosotros nos ha rescatado de la esclavitud, nos ha sacado de Egipto, donde vivíamos esclavos, esto es el pecado, nos ha hecho cruzar el Mar Rojo, estas son las aguas del bautismo, el bautismo nos incorpora a la muerte y a la resurrección de Cristo para llevarnos a la tierra prometida, que es el cielo, ¿no? Entonces, hemos sido rescatados y no hemos sido rescatados de cualquier forma o a cualquier precio. Dice el apóstol Pedro, no con algo caduco, no habéis sido rescatados con algo caduco, con oro o con plata. O sea, Dios, el precio que ha pagado para liberarnos a nosotros no es un precio económico. No ha cogido un puñado de monedas y esto cuesta tanto, pues te lo pago. Nos ha salvado con un precio mucho más alto, que es la sangre preciosa del Cordero sin defecto ni mancha, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esta sangre preciosa, esta sangre derramada, es la sangre que se derrama en el huerto de Getsemaní, en la flagelación del Señor, en su coronación de espinas, en su crucifixión y muerte, y también cuando el soldado con la lanza le traspasa el costado. Nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué escuchamos en la consagración? Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El perdón que viene de Dios en virtud de la sangre de su Hijo derramada en la cruz es lo que nos libra de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde tenemos que poner la mirada?
en el Señor, que nos ofrece un don concreto. Y el don que el Señor nos ofrece es su amor redentor. Su amor manifestado en la cruz, porque nos amó hasta el extremo, porque la cruz es la expresión del amor, pero no es un amor cualquiera, es un amor redentor. Es un amor que me redime del pecado y de la muerte. Es como si estuviéramos viviendo con una condena puesta sobre nuestros hombros y alguien nos liberase. Porque de alguna forma, dicho así en bruto, es como si todos estuviéramos condenados a morir. A veces hay gente que dice, nacemos para morir. Hombre, visto así, algún día te vas a morir, ¿verdad? Lo sabemos todos que nos vamos a morir. Y podríamos mirar la realidad de la muerte como una condena. ¿Qué pasa? ¿Que hemos nacido condenados? No, porque claro, de esto no te libras, de morirte no te libras, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el amor redentor? Porque la redención implica ser liberados del peso que nos oprime y de la condena que había caído sobre nosotros mismos. Entonces Cristo se entrega a la muerte, abraza la muerte, para librarnos a nosotros del poder de la muerte. No nos libra de pasar por la muerte, pero sí nos libra de la muerte eterna, haciéndonos vivir con Él. Y esto forma parte esencial de nuestra fe, que lo confesamos en el credo. Entonces, la mirada hay que ponerla constantemente en el don del amor redentor. Un amor redentor, el de Jesús, que derrama hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación y para nuestra santificación. Sabemos que de su costado abierto en la cruz brotan el agua junto con la sangre, brotan la Iglesia y los sacramentos que celebramos y recibimos en la espera de poder llegar definitivamente a la plenitud del reino de Dios, que será cuando el Señor vuelva, al final de los tiempos, al final del mundo, el Señor vuelva y lo restaure todo. Si recordáis, las aclamaciones que rezamos después de la consagración en la misa, que casi siempre rezamos la misma. Este es el sacramento de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pero hay otra. Hay una de las aclamaciones que dice, aclamemos el misterio de la fe. Y se responde, cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. El día en el que el Señor vuelva, nos hará participar realmente de su plenitud que estamos esperando. Mientras esperamos, nos alimentamos en la Iglesia de los sacramentos. Bueno, el magisterio de la Iglesia es muy amplio y es rico con respecto a este tema. Yo os voy a dar una pinceladita y os voy a nombrar alguna cosa así de pasada. Por ejemplo, Juan XXIII. Juan XXIII era un papa amantísimo de esta devoción, que a él se le infundió, fijaros, en su mismo ambiente familiar. Su familia tenía devoción a la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Y él mismo dice, cuando escribe una carta que ahora os diré, que recuerda con una emoción muy viva como en su familia solían recitar las letanías de la preciosa sangre de Cristo durante el mes de julio. Después la rezaremos. Bueno, en 1815 hay un santo, San Gaspar de Búfalo, que funda la Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre y empieza a difundir esta devoción que después Pío IX hace decretar como fiesta para toda la Iglesia, y después Pío X y Pío
X lo siguen impulsando. En la actualidad no celebramos la fiesta de la preciosa sangre de Cristo porque se ha unido a la fiesta del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hacemos el Corpus, celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces se celebra en el Corpus. Bueno, Juan XXIII escribió una carta en el año 1960 que se llama, la carta apostólica que se llama Inde Primis. ¿Y qué es lo que dice en esta carta? Dice muchas cosas, pero una de las cosas muy bonitas que dice, muy sencillitas, es que une tres devociones. Él dice, hay que unir tres devociones que son inseparables en la vida cristiana. Una, el Santísimo Nombre de Jesús. Dos, su Sacratísimo Corazón, el Sagrado Corazón. Tres, su preciosísima sangre, derramada por muchos en remisión de los pecados. Y entonces dice, en tiempos de urgentes necesidades espirituales, en el fondo todos los tiempos son tiempos urgentes de necesidad espiritual, cree en las almas de los fieles la convicción del valor perenne, universal, eminentemente práctico de las tres devociones recomendadas. Porque hay devociones que nos hacen crecer en la vida interior, que nos hacen crecer en la vida espiritual, que nos ayudan a poner la mirada en Cristo, que nos recuerdan que vivimos por Él y para Él. Entonces, cuando contemplamos el Santísimo Nombre de Jesús, el corazón de Jesús, la preciosa sangre de Jesús. Luego llegará Santa Faustina Kowalska, que sabéis que es un instrumento del Señor para difundir la devoción a la Divina Misericordia en el mundo. Ella insistirá constantemente en el valor que tiene la preciosísima sangre de Cristo Redentora. Y en su oración dice, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y la respuesta por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el fondo es lo que la Iglesia no ha dejado de hacer. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, cuando la Iglesia celebra la misa, ¿qué hace? Ofrecer al Padre eterno, a Cristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y cómo lo hace? Ofrece a Cristo como propiciación por los propios pecados y por los pecados del mundo entero. Porque el sacrificio de la misa es lo que, entre otras cosas, nos puede purificar. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para poder rendir culto al Dios vivo. Esto lo dice el autor de la Carta a los Hebreos cuando tiene que explicar que la sangre de los animales, porque en el pueblo judío tenían la costumbre de ofrecer sacrificios animales y de ofrecer a Dios esos sacrificios animales para pedirle perdón de los pecados, bueno, pues el autor de la Carta a los Hebreos dice, la sangre de los machos cabríos no puede limpiar la suciedad interior. ¿Cuánto más si puede hacerlo la sangre de Cristo, que se ofreció al Padre y se ofreció sin mancha en virtud del Espíritu Eterno para poder purificar nuestro corazón, nuestra conciencia? Entonces, nosotros celebramos los sacramentos, celebramos la Eucaristía, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué sucede? Que Dios nos va purificando. Y cuando el Señor permite en nuestra vida que haya momentos de dolor, de sufrimiento, de dificultad, de incomprensión, de enfermedad, de tantas cosas, son momentos para unirnos al sufrimiento de Cristo en la cruz, que derramó su sangre para redimir. Por eso el sufrimiento, cuando se vive con sentido, se vive de otra manera, porque es una fuente de purificación para uno mismo.
Y esto nos da la pista pues, de poder vivir lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Que alguna vez os lo he dicho, que uno podría decir, ¿y qué le falta a la pasión de Cristo si ya lo tiene todo, la pasión de Cristo? Bueno, pues a la pasión de Cristo la falta que la viva su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces nosotros no nos podemos asemejar a Cristo, no podemos imitar a Cristo, no podemos hacer en nuestra propia vida viva la vida de Cristo si no estamos dispuestos a seguirle incluso en su pasión, en su cruz. Esto es lo que más nos identifica con Él. La Madre Maravillas decía, no quiero la vida sino es para imitar lo más posible la vida de Cristo. Pues esto implica, es un misterio, pero implica abrirnos a saber abrazar con generosidad, unidos al amor del Señor, los momentos que aparecen en nuestra vida de cruz, de pasión. Oye, ¿qué pasaría si supiéramos vivir bien esto? ¿Qué pasaría? Dice Juan 23. ¿Cuánto más dignas, más edificantes serían las costumbres de los hombres? ¿Cuánto más saludable sería para el mundo la presencia de la Iglesia de Cristo? ¿Y si todos los hombres secundasen la gracia de Dios que se recibe por la recepción de su sangre? La gracia de Dios que quiere que todos los hombres se salven, porque ha querido que todos los hombres sean redimidos por la sangre de su Hijo. Nos ha llamado a todos a formar parte de su cuerpo místico, que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Si todos lo recibieran, dice Juan 23, cuánto más fraternales serían las relaciones entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones. Cuánto más pacífica, cuánto más digna de Dios y de la naturaleza humana, creada a imagen y semejanza del Altísimo, sería la convivencia social entre nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir unidos al Señor, que se dejó derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz, de la que Santo Tomás de Aquino, cuando compone el Adoro te devote, te adoro con devoción, dice, una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Pues esta es la esperanza que nosotros tenemos que revivir, la esperanza que tenemos que aprender a comunicar, ¿no? Y si a medida que avanza nuestra vida fuéramos cada vez más conscientes de este don admirable que nos ha hecho el Señor en su Hijo Jesús y lo hiciéramos vida en nuestra vida con la gracia de Dios, pues claro, viviríamos todas las cosas pues de otra manera, ¿no? Y al final, pues nuestro encuentro con el Señor una vez al mes en la adoración nocturna también nos tiene que animar pues a pedir estos frutos, ¿no? A pedir esta gracia que nos puede ayudar a tener una mirada diferente, a vivir con un amor diferente. En el fondo es mirar como Dios mira, amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona. Que claro, esto a simple vista nos puede parecer como imposible, ¿no? Alguien te dice, ¿podemos amar como Dios ama? No, no es posible. Bueno, no es posible para nosotros, pero vamos a poner en duda que la preciosísima sangre de Cristo derramada en la cruz, que lo celebramos en la Eucaristía y lo recibimos, ¿puede hacer esta obra en nosotros? Claro. Cuando tú coges un vaso y lo llenas de agua, no huele a nada, ¿verdad? Si lo llenas de vinagre, no veas si huele, ¿verdad? Y entonces para quitar el vinagre tienes que frotar. Y claro, si tú quieres echarle miel, que es dulce, la miel, no se la echas encima del vinagre. Limpias el vaso, lo frotas bien, lo fregas para quitarle todo el olor a vinagre y poder echarle la miel. Y entonces todo el vaso entero huele a miel dulce.
Entonces nos tenemos que preguntar a qué huele nuestra alma, a qué huele nuestro corazón. Porque si Cristo en cada Eucaristía vierte su preciosa sangre redentora en nosotros, ¿a qué huele mi corazón? ¿A qué huele mi vida? Pues tenemos que pedir esta gracia para poder vivirla y para poder comunicarla. Vamos a terminar esta pequeña charla espiritual rezando las letanías de la preciosísima sangre de Jesús. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Ahora respondemos diciendo, sálvanos. Sangre de Cristo, Hijo único del Padre Eterno. Sangre de Cristo, Verbo encarnado. Sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra durante su agonía. Sangre de Cristo vertida en la flagelación. Sangre de Cristo que emanó de la corona de espinas. Sangre de Cristo derramada sobre la cruz. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación. Sangre de Cristo sin la cual no puede haber remisión. Sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las almas. Sangre de Cristo, manantial de misericordia. Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios. Sangre de Cristo, victoria, fuerza de los mártires. Sangre de Cristo, virtud de los confesores. Sangre de Cristo, fuente de virginidad. Sangre de Cristo, sostén de los que están en peligro. Sangre de Cristo, alivio de los que sufren. Sangre de Cristo, consuelo en las penas. Sangre de Cristo, espíritu de los penitentes. Sangre de Cristo, auxilio de los moribundos. Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones. Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna. Sangre de Cristo que libera las almas del purgatorio. Sangre de Cristo digna de todo honor y toda gloria. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nos rescataste, Señor, por tu sangre e hiciste nuestro el reino de los cielos. Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu Hijo único Redentor del mundo y que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, algunas preguntillas que nos pueden ayudar después para el tiempo de la adoración. Una, ¿participo en la Eucaristía consciente de que el Señor ha derramado su sangre para redimirme? Dos, esta es más difícil. ¿Aprovecho las ocasiones para suplir lo que falta a la pasión de Cristo por la Iglesia en la propia vida? 3. ¿Actualizo el aspecto redentor de la sangre de Cristo en mi vida? Y luego hay otra que dice, ¿medito las letanías de la sangre de Cristo? Yo tengo que confesaros que no, porque no las conocía, pero me han encantado. Pues las podéis buscar fácilmente y si no, o luego os las mando por el chat, ¿vale?
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.